Hay que destacar que siempre se ha fundamentado en la búsqueda del interés general, en la búsqueda del interés general público a través de métodos racionales. Y simplemente voy a destacar esos dos elementos, porque son dos elementos que en sí mismos ya ponen de manifiesto que el interés general es algo muy discutido, es algo que se debe interpretar, es algo que se debe construir, a cuya definición pueden contribuir distintos colectivos desde distintos puntos de vista, y por lo tanto no es algo que podamos asumir de manera indiscutible, tal como lo definen los técnicos o los políticos, que son los responsables últimos de la planificación, sea en urbanismo, sea en un ámbito de salud, sea en cualquier otro aspecto público. Y en segundo lugar decía que los métodos que se han erigido como importantes, o el camino para llegar a conseguir esa finalidad, ha sido siempre la racionalidad científica. Y la racionalidad pues es también algo bastante discutido, en el sentido de que existen muchas razones, existen muchos argumentos, existen formas distintas de objetivar la realidad, y además hay aspectos de la realidad que no son fácilmente objetivables, que son muy subjetivos y que informan los argumentos y los criterios que están debajo de cualquier planificación. Es decir, cualquier planificación en algún momento dado tiene que valorar, tiene que priorizar unas cosas sobre las otras, tiene que decidir qué va a hacer, ¿no? Y por qué va a hacer una cosa mejor que otra. En ese sentido, la racionalidad también es discutible y por lo tanto también debería estar sujeta a la participación de la ciudadanía, de las personas afectadas, de distintos técnicos con distintas orientaciones y a distintas posiciones y perspectivas políticas, ¿no? Estas vías de quiebra de la planificación normativa no se han llegado todavía a llenar del todo con modelos de planificación más participativa. Por ejemplo, la planificación estratégica de ciudades o las agendas locales 21, agendas 21 locales. A pesar de que estos otros modelos sí que explícitamente están a favor de promover la participación ciudadana. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no promueven la participación ciudadana de una manera amplia, sino que la promueven de una manera restringida, parcial. Es decir, que ante el problema fundamental de la racionalidad y del bien general, adoptan una serie de parches, por decirlo así. Parches en el sentido de ¿cuándo vamos a contar con la gente? Pues vamos a contar solamente cuando estamos empezando el proceso de planificación. Pues vamos a hacer una encuesta, o vamos a hacer unos foros de debate, o vamos a anunciar en la prensa nuestras intenciones o los problemas de la ciudad. O cuentan solamente en fases finales cuando se hace una divulgación de lo que ya han decidido una serie de técnicos y de expertos, ¿no? Se hacen también pues, unas fiestas, se hacen unos foros, se publican libros o cualquier otro tipo de documento donde la gente pueda estar informada. Y esos pequeños eventos, he citado solamente dos, pero puede haber muchos más, son eventos que adornan la planificación normativa, pero que en el fondo siguen manteniendo la misma lógica de la planificación normativa y el mismo modelo jerárquico y vertical de cómo se estudia la realidad y cómo se actúa en la realidad. La planificación se puede decir que es el vínculo de esas dos cosas, del análisis de la realidad para actuar sobre la realidad. Y esto, como decía, es bastante problemático, porque en el fondo lo que yo me pregunto siempre es si no se estarán quemando las energías y las capacidades de la gente para participar. Cuando tú eres invitado o invitada a un proceso de estas características, en las cuales eres muchas veces más un convidado de piedra que otra cosa, puedes decir muy poco y lo que dices no tiene mucha trascendencia ni mucha eficacia, o simplemente no es discutido ni tenido en cuenta seriamente, sustantivamente por otros, pues probablemente la siguiente vez que te llamen para algo parecido no vas a querer participar. Y es que sobre todo los modelos de planificación pseudoparticipativa mezclan muchos discursos y conceptos.
Hablan de participación, pero hablan de competitividad. O hablan de preocupaciones ecológicas, pero hablan de crecimiento económico. Hablan de participación, pero hablan de consenso al mismo tiempo. Bueno, hay muchísimos más elementos, pero por citar solamente estos tres, a mí me preocupan. Me preocupan porque hay una gran carencia de discusión teórica respecto a qué es lo que queremos como sociedad, hacia dónde vamos como especie y qué modelo de democracia participativa estamos incorporando a todo lo que hacemos en nuestras vidas. No solamente a la planificación urbanística o a la planificación de las escuelas o del sistema de salud, sino a nuestras prácticas cotidianas, a nuestra concepción de la política, a nuestra relación con los expertos y a nuestra relación con quienes toman las decisiones porque son representantes políticos. Para mí eso está de fondo, y en nuestra vida cotidiana en general. Y eso está de fondo porque estos modelos de planificación, con este embarullamiento, esta confusión conceptual que hacen metida en el mismo cóctel, hace que realmente la participación se diluya, o que las propuestas de participación se diluyan en ese cóctel. Y otro aspecto que me preocupa especialmente en este tipo de procesos es que en ocasiones legitiman, en muchas ocasiones, legitiman la realidad tal cual está. Es decir, se planifica en un aspecto de la realidad, pero la estructura social de desigualdades que existe en un país o en el mundo jamás es puesta en discusión. O por poner otro ejemplo, son modelos en los cuales a veces se cuela en esa confusión conceptual y de discursos en las cuales todo se mezcla y todo es igual a todo, o en la que todo vale. Es muy fácil caer en la empresarialización de las cosas. En el fondo suele subyacer un modelo de que las empresas son las organizaciones más eficaces y modélicas, paradigmáticas, podríamos decir, de la sociedad actual, de lo que hay, de lo que existe. Y por lo tanto se entiende que lo que existe es lo que funciona y es lo válido, ¿no? Y de este modo las ideas dominantes en la organización de las empresas, en la organización del trabajo en las empresas, en la competencia entre las empresas, se filtra de una manera bastante pacífica, podríamos decir, en estos modelos de planificación de bienes públicos, de aspectos que tienen que ser útiles a la comunidad, al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto se habla de la propiedad, de quiénes son los actores, socios, que tienen derechos o más derechos a tomar decisiones. Se habla de quién toma las decisiones ejecutivas, de la dirección, qué es lo que se produce, qué es lo que se consume, cuál es la imagen corporativa de todo ello. De alguna manera hay una especie de modelo que se calca y al cual obligan a adaptarse a los procesos participativos. Todo esto tan complicado podríamos resumir de una manera mucho más sencilla. La planificación participativa intenta construir una democracia participativa utilizando la democracia participativa como medio. Medio y fin, por lo tanto, serían coherentes en el proceso. Pero medio y fin no están definidos a priori, sino que tanto el medio como el fin son definidos de manera colectiva, igualitaria y procesual entre todos los actores implicados. Que se llegue a ese fin o durante ese proceso de forma consensual o no es una cuestión que yo, por ejemplo, no puedo definir. A veces es ideal y a veces no es ideal hacer las cosas así. Por lo tanto, no me gusta incluir el concepto de consenso dentro de un proceso de planificación participativa. ¿Qué ocurre con la planificación participativa? Pues que no es fácil hacerla. Y no es fácil hacerla porque tiene que coexistir con procesos de planificación no participativa y con actores que tienen posiciones respecto a la planificación participativa distintas. A mí me gusta señalar fundamentalmente 4 posiciones. Una sería la de aquellos que promueven activamente la participación ciudadana, pero que tienden a concebirla más como un fin
una parte de ellos, y otra parte de ellos tienden a concebirla fundamentalmente como un medio. Participar es bueno siempre que se mejore la sociedad, aunque la sociedad futura no sea especialmente participativa. Para otros, la participación es buena como finalidad, se consiga lo que se consiga, se haga lo que se haga. Es una buena consecuencia, un bien que se obtiene por el simple hecho de participar. Y además así lo dice la Constitución, lo dicen muchas leyes en las cuales se anima a que la gente participe. Y como eso es así, pues bastaría con hacer eso independientemente de que se haya cambiado algo de la realidad social en la cual se está, o que se haya planificado mejor o peor para el conjunto de la sociedad. Lo importante es que se haga de manera participativa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay grupos sociales con los cuales coexistimos también y que debemos tener en cuenta en cualquier proceso participativo, que no tienen la misma posición, que piensan que participar es simplemente imposible o es ineficaz. Se utiliza mucho tiempo, muchos recursos, y al final piensan lo haría mucho mejor un técnico, un experto, que no un conjunto de personas que no saben, que están aprendiendo continuamente, que tienen que reunirse muchas veces para entender y tomar conciencia de lo que se está trabajando, y además no se van a poner de acuerdo con facilidad. Con lo cual, la posición tecnócrata vendría a negar cualquier posibilidad o utilidad a corto plazo pragmática de un proceso participativo. Y luego, entre los que se oponen a los procesos participativos, también están aquellos que consideran que la mayor parte de ellos son pseudo participación, porque no se abordan los grandes problemas de la sociedad, del planeta, de la especie, incluso si queremos. Es decir, se participa en pequeñas cosas, en temas muy parciales, en cuestiones muy sectoriales, en educación, en una plaza, en una ciudad, en un tema medioambiental, en lo que sea. Pero no se están tratando las grandes desigualdades sociales del planeta, no se está tratando la cuestión de cómo se organiza políticamente la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y con todos estos actores, tecnócratas, revolucionarios que no creen en la participación de petit comité, moderados que solamente participan o hacen participación porque así lo dice la legislación, pero no tienen mayor interés en que cambie nada, ni siquiera que se profundice en esos procesos, o aquellos que buscan esa coherencia entre fines y medios en los procesos participativos, pues todos ellos deben coexistir. Y esto es una cuestión problemática. Para mí la planificación participativa es sobre todo un proceso conflictivo, porque jamás puede existir en un vacío social de posiciones en las cuales todo el mundo está a favor de la participación. Con lo cual tiene que establecer siempre relaciones con otros procesos de planificación no participativas y con otros actores que tienen posiciones distintas respecto a la participación. Para concluir este segundo apartado, me gustaría señalar que siempre he defendido una definición de la participación como un ejercicio del poder colectivo, del poder social. Va más allá de la participación de individuos o incluso diríamos de grupos particulares. Y a mí me gusta definir que en estos procesos lo que se consigue fundamentalmente es que distintos grupos sociales sean capaces de poner en juego sus propias capacidades, de expresar sus capacidades, de organizarse, de tomar decisiones, de ser capaces de transformar la realidad. Y de alguna manera, a pesar de que estos procesos son conflictivos, como he dicho anteriormente, a lo que apuntan los procesos participativos en los cuales los colectivos con menos posibilidades de expresar sus capacidades en la sociedad participan, en ese caso se puede decir que se está apuntando hacia modelos de transformación de la democracia, hacia modelos de autoorganización y de autogobierno social. Siempre que actuamos
necesitamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Se puede reflexionar a posteriori como una evaluación, pero se puede reflexionar en vivo. Se pueden aprovechar las acciones para pensar hacia dónde vamos y qué queremos. Entonces, esa combinación entre acciones y análisis a mí me parece que es esencial en un proceso participativo. No quiere decir que haya una fórmula para todos los casos, una fórmula única. Se pueden alternar muchas fórmulas, pero sí quiero decir con ello que hay que tenerlo en cuenta. Vamos a separar las fases, vamos a juntarlas, qué valor tiene separarlas, qué valor tiene juntarlas, y esa discusión es una discusión fundamental, previa y básica a lo largo de todo el proceso. Los movimientos ecologistas, pacifistas, etc., han adoptado muchas veces puntos de vista muy críticos y análisis mucho más profundos de la realidad que lo que estaba ocurriendo en procesos donde expertos consagrados, políticos y algunos ciudadanos que tenían acceso a esas instituciones estaban analizando la realidad y tomando decisiones sobre ella. Y esto me parece que no se puede dejar de lado. Igual que decía antes que no se puede dejar de lado en un proceso de planificación participativa las posiciones contrarias o con variaciones entre quienes apoyan el proceso, y hay que relacionarse, hay que coexistir y por lo tanto adoptar estrategias respecto a ese contexto. Pues lo mismo ocurre con los procesos de participación que son independientes. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Con qué medios lo queremos hacer? Y dentro de estas preguntas hay algunas, por lo menos 6, que yo destacaría como esenciales, y esto me da paso a otra cuestión fundamental. Estas 6 preguntas, la primera es ¿quién participa?, la cual a su vez se divide entre quién debe participar, quién puede participar y quién quiere participar. Se puede participar. Y esa es una pregunta que puede parecer también baladí, pero a mi juicio no lo es. Dije anteriormente que muchos procesos pseudoparticipativos lo que hacen es restringir la participación a fases muy específicas, muy concretas. Incluso ni siquiera a fases, a eventos casi siempre, ¿no? A celebraciones, a fiestas, a contabilidad de cuántas personas han participado en una encuesta. A mí me han gustado siempre los autores clásicos en esta cuestión cuando defendían que la participación genuina era cuando la gente podía decidir desde el principio qué es lo que se quería hacer a lo largo del proceso, aunque luego no lo hicieran o no participasen en el proceso, y cuando se discutía el dinero, los recursos que estaban en juego en el proceso. Y me parece, por lo tanto, muy negativo en los procesos de planificación participativa que unos sean los que piensen y otros son los que ejecutan. Y como todos han participado, pues ya se considere globalmente que es un proceso participativo. No creo en la participación absoluta en todas las fases y en todos los aspectos. Creo que eso es confuso, caótico y no llega a buen puerto por lo general. Pero sí creo en una implicación permanente, graduada, ponderada y de mutua sinergia, ¿no? Que se van produciendo a lo largo del tiempo del proceso, se van produciendo sinergias entre las redes, entre todas las personas y colectivos que participan. No creo que la política o que el aspecto político de la planificación participativa sea solamente hablar, sino todas estas acciones que hacen que la participación sea profunda y sea una realidad en cuanto a organización, dinamización, equidad en los turnos de palabra, atención a las desigualdades de género, culturales, étnicas, etc., ¿no? Todo eso está presente. Y aunque ya digo que no creo en una participación absoluta en todo, ni en una igualdad absoluta en todo, creo que si eso no se prepara, no se cuida y no se trabaja, en cada una de esas reuniones, de esos distintos tipos de reuniones, pues volvemos otra vez a caer en la pseudo participación jerárquica, vertical, y que no hace más que reproducir el sistema capitalista actual, ¿no?